Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de On de Viaje Tribu. Yo soy Jimena Y yo soy Gis. y hoy queremos hablarles sobre un tema que nos han estado preguntando mucho a las dos, ya que ambas hemos hecho varios cambios radicales a lo largo de nuestras vidas, bueno, en realidad en estos últimos años. Así que por eso hoy queremos compartir nuestros procesos. Actualmente ambas somos terapeutas holísticas, profesoras de meditación y facilitadoras de retiros en movimiento en Asia, pero esto no siempre fue así, ¿verdad, amiga? Han Eso cambiado mucho mismo. las cosas en los últimos años. Mucho, mucho. Yo soy contadora de profesión, estudié en la Facultad de Contaduría en la UNAM y en realidad yo estudié esto por una presión y un mandato familiar, porque se suponía que era lo mejor que podía estudiar, algo que me dejara dinero, algo de lo que siempre hubiera trabajo, y de verdad que sí, siempre había trabajo, pero trabajo en exceso. Entonces estudio 4 años y medio para contadora, entro a una firma, a un despacho, y ahí empiezo a darme cuenta cómo eran las cosas en realidad, cómo estaba todo en el mundo laboral. Y yo odiaba esa manera de vivir porque no trabajaba para vivir, sino vivía para trabajar. Y eso era terrible. De verdad que cada día me agobiaba más y yo decía, de verdad, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué nadie me lo advirtió? Bueno, quien ha trabajado en estas áreas saben de lo que estoy hablando, que son trabajos súper demandantes en donde todo el tiempo hay que estar haciendo, resolviendo un montón de cosas, que hay que trabajar horas extras, además sin pago extra, por supuesto. Yo trabajaba los fines de semana, los días festivos y era un agobio para mí, de verdad que me rebasaba, pero yo en ese momento sentía que no había otra opción. Bueno, es que yo ya estudié esto y entonces, pues si ya estudié esto, pues tengo que hacerlo toda la vida, ni modo que tantos años dedicados a estudiar y ahora tantos años de experiencia para tirarlos a la basura. No, 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 es que eso no es viable para mí. Además, que yo creía que el problema eran los trabajos. Y lo que hacía era saltar de trabajo en trabajo, cambiarme constantemente, y en una era el jefe, y en otra eran los compañeros, y en otra eran los horarios, y en otra era la distancia, y en otra era la carga laboral, bueno, o todo junto. La verdad es que la mayoría de las veces era todo junto. Y me la vivía agobiada, insatisfecha, frustrada, incluso enojada con la vida, pero en verdad yo sentía que no tenía otra alternativa. Yo sentía que bueno, las cosas eran así, que la vida era así y que había que adaptarme, pero algo internamente se despertaba cada vez más un enojo, una frustración, incluso una rabia hacia mis circunstancias, pero en ese momento no sabía cómo hacerlo distinto. Es terrible estar así. No sé si por acá alguien se sienta identificado, resuene con ello de odio lo que hago, odio mi trabajo, pero no veo otra salida. Bueno, pues hoy vamos a compartir, Gise y yo, nuestro proceso de cómo en verdad es posible, porque tenemos una historia muy, muy similar, ambas sin conocernos hasta hace algunos años, ella viviendo en Argentina, yo viviendo en México, nos conocimos en la India y después de algunas semanas, varias diría yo, de convivir, fue cuando salió la conversación de nuestras profesiones, que en ese momento era totalmente irrelevante para nosotras, porque nos conocíamos más allá de esa identificación de esta es mi profesión, esto es lo que hago, este es mi puesto, gano tanto, eso no era importante para nosotras. Cuando nos conocimos y en aquel momento estábamos totalmente en otro mood y en otro contexto en nuestra vida. ¿Y tú, amiga, cómo fue? ¿Cómo llegaste a ser licenciada en administración, en finanzas? Que tenemos esta historia muy parecida, ¿no? Ay, sí, amiga, tan parecido que a veces decimos, ¿cómo puede ser tantas similitudes en nuestra vida? Y como dice Jimé, cuando empezamos a conectar, tampoco ni siquiera sabíamos que teníamos tantas similitudes. Bueno, lo mismo también fue por mandato familiar. De hecho, yo desde chiquita decía que quería ser psicóloga
y mis padres me dijeron, pensando también que era lo mejor para mí en ese momento, que tenía que ser médica y estudiar después psiquiatría, no psicología como quería yo. Hasta los 16 años ese era el proyecto que iba a ser a partir de los 18 cuando ingresara a la universidad. Pero a los 16 años mi padre, que es médico, dijo, Gisela no está para medicina porque le impresiona la sangre, tiene que estudiar económicas como mi madre. Entonces era como hacer o la rama de mi papá o la rama de mi mamá. Y de hecho hice un test vocacional donde me salió que estudiase diseño de moda, porque también era como, ya había anulado en mi cabeza la posibilidad de psicología, pero mis padres, nuevamente sé que por desear dentro de sus creencias y valores lo mejor para mí, decidieron que estudie licenciatura en administración. Y estudié en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en administración de empresas, después hice una maestría en finanzas en la Universidad de San Andrés y trabajé por 9 años en relación de dependencia en distintas empresas y multinacionales. También sufriendo mucho muchas cosas de trabajar en relación de dependencia y de trabajar en algo que no me llenaba, ¿no? Así que sí, empecé a sentir algo similar a lo que le pasaba a Jime, que no sé, por ejemplo, yo me sentía mal un día, pero sabía que no importaba ni estar menstruando, ni tener que estar, ni estar estresada porque estaba rindiendo exámenes, o estar mal por algún motivo, era como que lo primordial era ir a trabajar, y cuando estabas trabajando era hacer, cumplir, y no importaba tampoco qué te estaba pasando, era como que lo importante era lo que había que hacer, ¿no? Y competencia y ser la mejor, y como que estaba en esa rueda de hámster, no sabía cómo bajarme, me daba mucho miedo perder todo lo que había logrado, pero a la vez algo en mi cabeza me decía como, esto no es por acá, ¿no? Y fue en el 2011, yo era bastante chica, tenía 26, 27 años, que en ese momento tenía todo lo que la sociedad te cuenta, que es como el cuentito de la felicidad. Estaba en pareja, habíamos alquilado un departamento bellísimo, ya tenía mi carrera de grado, mi posgrado, el puesto prometedor en la empresa, él también, yo trabajaba en una empresa de seguros, él en un banco, y me doy cuenta, revisando algo sin querer, que esta persona me era infiel. Bueno, fue muy doloroso para mí. Eh, Decido separarme, también en una situación fea, donde la otra persona me puso en una situación también como complicada. Y a raíz de esta situación decido hacer un viaje. Como ven, ya el impulso de viajar venía desde hace muchos años atrás. Y con una amiga nos fuimos de mochilera a Europa 2 meses. Pedí una licencia en el trabajo, por suerte mi jefe de ese momento me la dio, y en ese viaje fue como un momento de conocerme y redescubrirme y darme cuenta que lo que yo quería era el diseño en ese momento, y no el trabajo relacionado con ciencias económicas, o relacionado con lo empresarial y en relación de dependencia, sino que a mí lo que me apasionaba era el diseño. Entonces empiezo a crear en mi cabeza un proyecto, una idea de diseño de interiores, y vuelvo con este proyecto y con esta idea a Argentina después de estos 2 meses viajando. Y al llegar a Argentina, así inmediatamente consigo un nuevo novio y renuncio a mi trabajo. O sea, como que estaba ahí en un reemplazo. En este trabajo me quisieron volver a captar desde otro sector, porque la CEO no quería que yo me fuera de la empresa, y me ofrecen un 40% de aumento, otro puesto en otro sector, y estuve 3 meses más en la empresa porque termino aceptando, en una situación muy dolorosa, muy complicada, porque yo tuve que seguir trabajando 3 meses en el sector donde estaba antes sin que me cambien,
con mucho más maltrato de mi jefe y mi director de ese momento, que se sentían como traicionados por mí, cuando nunca fue mi intención traicionar a nadie, sino que fue situaciones que se presentó. Entonces ahí la vida me empezó a subir el volumen de situaciones dolorosas. Y ahí te dejo a mí a seguir como con la narración. Sí, es que de pronto la vida se nos pone incómoda porque estamos en una zona de confort, en el sillón de la comodidad, pero ese sillón como que le empiezan a salir púas, esa zona cómoda que en realidad ya se vuelve súper incómoda. Y entonces la vida te empieza a gritar de muchas maneras, sobre todo de mucho caos, no es por ahí. Pero ¿cuántas veces somos necias, necios y nos quedamos? Y nos pasan cosas y seguimos y una y otra vez y creemos que el problema es lo externo, el problema es el jefe, el problema es el trabajo, el problema es mi pareja, el problema es este compañero, es mi familia. Bueno, todos son culpables, menos acá, ¿no? Entonces la vida nos grita que hay que cambiar de dirección. Y cuando no escuchamos lo que la vida tiene para decirnos, pues nos sube el volumen. Y eso se vuelve mucho más incómodo. ¿Cómo se puso la vida incómoda para ti? Así, dándote cuenta que esta pareja te engañaba. Entonces, ¡pa! Te dio una patada para sacarte de esa relación. ¿Qué más? Que se puso todo muy tenso ahí en tu trabajo. Te diste cuenta que no era por ahí. Entonces, igual, la vida gritándote, hey, no es por acá, pero a veces no nos damos cuenta. Yo cambiaba de trabajo como de calcetines y creía que el problema eran todos excepto yo. Y cada vez la verdad se ponía peor. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué yo tengo mala suerte? ¿Qué me pasa? El problema es que no me conocía. El problema es que nunca había mirado hacia adentro, solamente estaba con los lentes empañados, cegada de mí misma, con una perspectiva de la vida en donde yo era la víctima y todos los demás los victimarios. Así que fue una época muy dolorosa, porque además cuando tú sientes que no tienes otra opción y cuando no tienes salida, entra una especie de desesperación y vives enojado con la vida, te enfermas. Además, esa molestia se empieza a permear, no solo ya no solamente está en esa área de tu vida en donde tienes el conflicto, sino que se empieza a permear a todas las demás y te empieza a causar muchos más conflictos. Y entonces ahí es cuando es importante hacer una transformación real, porque como tú, amiga, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar incluso de profesión, pasaste de trabajar como financiera a ser diseñadora de interiores y quizás durante Sí. un tiempo estuvo bien, ¿no? Digamos que a veces los primeros meses es como lo nuevo, digamos la luna de miel y después nuevamente todo se Totalmente. empieza a tornar complicado. Nuevamente la vida te empieza a gritar, es que no es cuestión de esto, no solamente se trata de que cambies lo externo, en verdad y en realidad lo que tienes que transformar es tu interior. Exacto. Cuando la vida te está haciendo el volumen y te está pidiendo la transformación, te está pidiendo el cambio, te está pidiendo en verdad el cambio de la mano con una transformación profunda. Porque siempre que nosotros creemos que los culpables están afuera y que nosotros somos infelices por lo que está pasando afuera, y cambiamos lo de afuera, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener otro personaje que en vez de llamarse Juan se va a llamar Pedro, pero es igual que Juan. Y vamos a tener ese jefe que va a hacer lo mismo con otro nombre, y vamos a tener ese trabajo que vamos a padecer lo mismo en otra empresa. Y entonces lo que empezamos a ver a través de estos cambios que fueron sucesivos, por eso empecé en este que les conté que pasé del trabajo en relación de dependencia a trabajar por mi cuenta en diseño de interiores, y me empecé a formar en diseño de interiores, y así como trabajé 9 años en relación de dependencia en distintas multinacionales, después trabajé 9 años por mi cuenta creando mi empresa de diseño de interiores, y más o menos a los 2 años de trabajar por mi cuenta y que ya me estaba yendo bien y que había podido generar una cartera de clientes y que seguía en pareja con este nuevo novio y demás, eh, me enfermo. Me enfermo, no, primero me separo, después me enfermo.
y tuve una cirugía bastante importante, y esa cirugía fue como el cachetazo que yo necesitaba, que la vida a veces te enferma físicamente para sanar a un nivel más profundo, donde me empecé a dar cuenta que todo esto que a mí me había pasado, por lo cual me tuvieron que operar, por lo cual me tuve que someter a una cirugía, lo había generado yo por estar viviendo como estaba viviendo, ¿no? En el hacer, 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 poniéndome presión, sin escucharme, sin permitirme los descansos, estando todo el tiempo en lo que tenía que obtener, lograr, conseguir, y sin estar en conexión y en escucha, ¿no? Y cuando me pasa esto me choca la vida de frente con una enfermedad, y que tuve que hacer un tratamiento durante 7 meses y que fue todo muy fuerte, fue como ir sacándome a poquito velos de la cara y poniéndome así frente a mí esta situación de era yo la que estaba eligiendo vivir de esta manera. Y ya no quiero vivir más así. Y no me estaba escuchando. Pero bueno, la vida nos tiene que poner de cara a estas situaciones para despertar, para darnos cuenta que la transformación no está solamente en cambiarlo de afuera, sino en una transformación profunda que va de adentro hacia afuera para que el cambio sea realmente real, ¿no? Totalmente, que sea un cambio real y sostenido también, porque puedes cambiar Exacto. por un momento, por un corto periodo, sin embargo, nuevamente va a volver a surgir, ¿no? O sea, si te sueltas de Mm, ti misma, eso se vuelve a repetir. exacto. Y bueno, en mi caso, lo que me subió el volumen, pero la vida dijo, no, ya basta, no puede pasar ni un minuto más, fue con unos ataques de pánico y con crisis de ansiedad que yo no sabía manejar, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero ya era algo que me estaba rebasando y me estaba afectando en todas las áreas de mi vida. Así que esos ataques de pánico y esas crisis de ansiedad me hicieron buscar terapia. Y ahí en la terapia empecé a darme cuenta que, no soy la víctima de mis circunstancias, no son todos los malos. Creo que aquí hay un común denominador en todos los trabajos de los que me he cambiado y ese común denominador soy yo. Creo que a quien debo de empezar a transformar es a mí. Así que empecé ese proceso de autoconocimiento, ese proceso de reconocimiento también, de identificación de mis patrones, de mis creencias limitantes, de qué era lo que me estaba haciendo a mí proyectar esa Mm, realidad, porque eso es lo que ocurre, que nuestras creencias, nuestros pensamientos son la proyección de lo que estamos viviendo. Y por eso es que somos responsables de nosotros mismos y por eso es que somos creadores, mm, co-creadores de lo que nos está ocurriendo. Y por eso mismo también tenemos el poder de transformarlo cuando así lo decidamos y queramos. Es que esto es muy difícil, bueno, sí, exactamente. De entrada ese pensamiento de esto es difícil, esto es imposible para mí, exactamente, eso es una de las cosas que se están proyectando. Pero en ese proceso aprendí mucho sobre mí misma. Aprendí eh, de dónde venía el que yo había estudiado esa profesión, porque antes sí me lo habían dicho, pero yo no me daba cuenta que era algo impuesto más que algo realmente elegido, que había sido algo también un poco circunstancial, que yo en la preparatoria era un desastre, entonces tenía muy bajo promedio. Y cuando fui a ver para qué carreras podía inscribirme, estaba contaduría que no te pedían un promedio tan alto y dije, listo, para esto me alcanza, acá también me inscribo. Y bueno, no era algo que yo sintiera, pero cuando empecé a descubrir, a entender de dónde venían todas estas cosas, a escucharme, a conocerme, a decir, bueno, ¿y a mí qué me gusta? ¿A mí qué me apasiona? ¿Qué me hace mm, feliz? ¿Qué es lo que realmente disfruto hacer? Y, y bueno, descubrí en ese proceso que algo que yo siempre había querido hacer era ser terapeuta. Igual que sí, cuando era niña le decía a mi mamá que quería ser terapeuta y ella, o psicóloga. Yo quería ser psicóloga. En ese momento no estaba tan
tanto el término de terapeuta. Yo le decía que quería ser psicóloga y mi mamá me decía que no, que estaba loca, que los psicólogos se morían de hambre, que la gente prefería pagar una comida u otras cosas básicas a pagarse una psicóloga y una consulta. Y yo me lo creí, por supuesto que sí, pues era lo que decía mi mamá, digo, ella, claro que no lo hacía por mal, sino que era su perspectiva de la vida. Y entonces dije, claro, sí, es que a mí me dio miedo estudiar esto o acercarme a este ramo porque en mi mente y en mis creencias estaba que esto no iba a funcionar. Al día de hoy, soy terapeuta holística y he descubierto una cosa. A mí me gusta contar esto. Mi mamá tenía razón. Hay gente que prefiere pagar una comida, que prefiere pagarse, hacerse las uñitas, pagarse pestañas, irse de viaje. Sí, sí, por supuesto que hay mucha gente que prefiere eso. Sin embargo, también hay mucha gente que prefiere enfocarse en sí misma, crecer, cuidarse, conocerse, descubrirse, sanar. Y ahí está mi atención y ahí está mi energía. Las dos tenemos razón. Entonces hay que empezar a conocer cuáles son nuestras limitaciones y transformarlas. De esto va la transformación real, a través de terapias, de cursos, de libros, de muchos ejercicios y muchas prácticas que podemos hacer para poder realmente hacer ese cambio radical en nuestras vidas. Sí, totalmente. Y bueno, acá hay clave varias, son claves varias cosas que dijiste también, que es hacernos responsables de nosotros mismos, porque cuando nosotros seguimos culpando a las circunstancias, a la afuera, a la pareja, al trabajo, y pobre yo, y los malos son los otros, la víctima no puede tomar su poder. Entonces la víctima está a la merced de todo lo que pase afuera. Yo estoy sufriendo porque mi jefe me maltrata. Yo soy infeliz porque el trabajo que me tocó. Yo por todo lo que me toca. Y yo soy que no puedo hacer nada porque soy una víctima. Cuando yo tomo mi poder, empiezo a hacerme responsable de mi vida. El tema es que tomar el poder implica empezar a soltar muchas cosas que son cómodas, como decir, pobre yo, porque la víctima obtiene atención de otros, ¿no? Obtiene contención, obtiene energía de otras personas en su queja, en su drama. También todo esto de la queja te da un shot de dopamina, donde es este placer instantáneo, inmediato, que te hace decir como, ay, pobre yo, y recibir esa atención de la gente que le está chupando la energía. Entonces, este lugar de víctima es un lugar donde ese momento de placer que te levanta tiene consecuencias muy graves, como que vos no puedas conectar con tu poder, con poder elegir escucharte y seguir tu corazón y tu camino, ¿no? Entonces siempre estás a la merced de las circunstancias y de lo que pasa afuera. Entonces, este punto es fundamental para el cambio, para la conexión, para la escucha, porque si no podemos cambiar un montón de veces, pero no va a haber transformación, ¿no? Y el cambio sin una transformación real, profunda y genuina es lo mismo que antes con otros nombres, con otras caras, En otras pero la caras. esencia de lo que te está pasando es lo mismo, ¿no? Entonces, si no tomas tu poder, si no te haces responsable de tu vida, si no empezás a trabajar en tus creencias, en tus heridas, en tus traumas, y no te empezás a conocer, que es un proceso y que mismo Jimmy y yo, que les aseguramos que hacemos un trabajo interno de la hostia continuo todos los días, seguimos descubriendo cosas nuestras constantemente y seguimos sanando a niveles más profundos constantemente. No es que esto es un proceso que se termina, es el proceso de la vida, el conocerse, el transformarse. Y la transformación es algo tan natural que el que no se está transformando, el que no está cambiando, se está resistiendo a lo que la vida le está proponiendo también, ¿no? Porque vos ves una planta y una planta se transforma, vos ves una montaña y una montaña se transforma, vos ves la naturaleza de los animales, todo no, se transforma, ¿no? Nuestro cuerpo físico se transforma. Entonces la transformación es parte del ciclo natural, del proceso natural de la vida. Cuando nos estamos resistiendo a la transformación,
nos estamos resistiendo al fluir de la vida, a lo que la vida nos está proponiendo, a dirigirnos en ese camino. Y entonces, culpar que estudiamos, porque eso también, ¿no? Con Jimé estamos dejando muy claro como nuestros padres cuando nos quisieron llevar por ese caminito, lo hicieron con amor desde lo que ellos pensaban que era lo mejor para nosotros. Entonces, sin culpar a nadie, soltando toda esa carga, ese rencor y no sé qué, es, ok, todo eso que yo viví también fue una elección de mi alma que me trajo hasta acá para llegar a este momento en donde yo me estoy escuchando y decidiendo cuál es el camino que yo quiero seguir. Exacto, amiga, estoy totalmente de acuerdo contigo. En la naturaleza vemos un cambio constante, todo tiene un cambio, todo está en constante movimiento. En verdad que lo único permanente es el cambio. Y Mm. bueno, por qué nos da tanto miedo saltar al vacío? ¿Por qué nos dan tanto miedo estos, como les dicen, los saltos de fe? Pues porque tenemos miedo de la incertidumbre, tenemos miedo de lo desconocido. Y yo diría que tenemos miedo de atravesar esa incomodidad de navegar en las aguas de lo desconocido. Creo que en realidad no le tenemos miedo a lo que va a suceder, sino a lo que vamos a sentir si eso sucediera. Le tenemos miedo a no saber gestionarnos, a no saber manejarnos en ciertas situaciones. Además de que nuestra mente comienza a crear un montón de historias y de Mm. escenarios apocalípticos terribles que muy probablemente jamás van a suceder. De hecho, está comprobado por la neurociencia que aproximadamente el 91% de los miedos que tenemos jamás suceden. Entonces, imagínate que dejamos de vivir y de hacer lo que queremos por miedo a algo inexistente, a un monstruo que no existe. Y además tenemos esta idea de la seguridad, pero la seguridad es algo ilusorio. Creemos que tenemos el control de las situaciones, que todo lo tenemos calculado, que todo lo tenemos planeado perfectamente y muchas de las veces no sucede lo que hemos planeado. Incluso yo les pediría que hagan una remembranza de algunas situaciones en donde tenían todo ya planeado, estructurado y donde no ha sucedido lo que planeaban. Pero ¿qué pasó? Algo sucedió, se resolvió de alguna manera. Su cerebro brillante seguramente encontró no solamente una solución, sino 5 soluciones y salieron de ahí de la mejor manera. Entonces, eso a lo que le tenemos miedo es algo que no es real. Para empezar, que creamos escenarios que jamás van a ocurrir y la mente tiende hacia la negatividad. Entonces, en lugar de pensar en lo que podría salir bien, pensamos en lo que podría salir mal y en la peor situación. Y además que nos embargan todas esas emociones, porque al tener esos pensamientos, nuestro cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Para nuestro cerebro, eso que estamos pensando es real y entonces se detonan exactamente las mismas emociones de miedo, de angustia, de frustración, y es por eso, por algo imaginario que no nos atrevemos. Sí, totalmente, amiga. Y el tema también está en que en esa zona de confort, en la que llamamos zona de confort, que como dijo Jim al principio, se transformó en un sillón de alambre de púas, en algo totalmente incómodo, pero era nuestra zona conocida, familiar, lo que nosotros sabíamos que estábamos haciendo bien. En ese lugar hubo muchos logros egoicos, ¿no? En ese lugar yo era la que tenía este currículum, la que era la pareja de, la que vivía en tal barrio, la que había logrado tal y tal cosa. Entonces de repente soltar todo eso que me daba mi certeza, mi seguridad, mi personalidad, que me definía, que era quién era yo, para nuestra mente, para nuestro ego, es como perder un brazo, ¿no? Es como muy fuerte, es como morir. Entonces, por eso hay tanta resistencia, nos resistimos muchísimo a ese cambio, nos da mucho miedo perder todo eso conocido. Entonces, todo eso que nos daba certeza, en verdad se termina transformando en una prisión y está disfrazada de seguridad, pero en verdad, ¿qué es de máxima seguridad? Si yo tengo máxima seguridad, ¿a qué nos remonta? ¿No? A una cárcel, a una prisión. Entonces, cuando permitimos que todo esto que construyó nuestro ego, que todos estos logros egoicos nos definan y nos aten,
porque sean lo que yo soy y yo no puedo salir de ahí, entonces no me permito esa transformación natural, esa evolución, ese cambio que la vida me llama a seguir. Entonces, bueno, qué importante seguirlo. A mí me empieza a surgir este llamado nuevamente de cambio después de estar casi 9 años con esta empresa de diseño interior. Yo hago en el 2019 un instructorado de yoga, que también el yoga y la meditación estuvieron como muy presentes y orgánicas en mí desde chica. Y en este profesorado yo me enamoro de Ayurveda, que es la medicina ancestral de la India, y me empieza a llamar el bichito de India. India se me empieza a aparecer en todas partes, y decido hacer un viaje, pero este viaje que quería hacer era un viaje que yo quería viajar por lo menos 4, 5, 6 meses. Entonces para eso tenía que dejar mi empresa en orden, cerrar todo, terminar todos los trabajos con todos los clientes para empezar a dar este gran salto de fe, este salto al vacío, para probar algo que tenía un llamado muy fuerte de hacer, porque India es así como que te llama, ¿no? No es muy fácil de explicar qué es lo que sucede, pero el que lo experimentó lo siente. Y ahí fue cuando, justo antes de la pandemia, sin saber que iba a haber una pandemia mundial, terminó viajando a India y estuve viajando por norte y sur de India y terminó llegando al ashram, que es esta escuela espiritual donde nos conocimos con Jime en el 2020. En marzo del 2020 llego al ashram, justo el último día que el ashram estuvo abierto porque con los rumores de este virus que estaba en China y empezando a llegar a India, cierra las puertas del ashram y un tiempo después cierra las puertas de India. Y ahí fue como la vida me propone estar en este ashram durante la pandemia. Yo decido quedarme en un principio pensando que este virus iba a durar unos pocos días y que iba a poder seguir viajando, pero la vida decide que me quedé ahí por casi 2 años. Y ahí, empezando a compartir en Instagram lo que estaba viviendo, lo que estaba aprendiendo, que fue maravilloso y fabuloso, y conociendo a Jime y creciendo un montón, fue cuando decido seguir formándome más en todo este mundo de la espiritualidad y del coaching. Hago una instructora de coaching, de lectura de registros akáshicos. Hacía muchos años atrás había hecho Reiki, bueno, ya había hecho el instructorado de yoga, y yo ya venía en el mundo de la espiritualidad desde el 2015, cuando tuve esta cirugía que les conté, pero acá fue como que la vida me empezó a guiar a esto, pero fue justamente a través de este salto de fe, del saltar al vacío y de verme en un lugar donde todo era distinto, donde yo no tenía ni siquiera una identidad definida, porque como dijo Jimmy cuando nos conocimos, yo no era ni la licenciada en administración, ni la diseñadora de interiores, ni la que tenía la empresa, sino que estábamos ahí viviendo una experiencia. Entonces, habiendo soltado como toda mi identidad y lo que me definía, y habiendo saltado al vacío, de repente empieza a florecer, a surgir todo esto, que era lo que yo quería hacer desde muy chica y que viene a presentarse muy fuerte en ese momento. Así que fue así como un poco llegué al mundo del coaching, de la terapia, a través de este salto de fe. Y qué importante es dar ese salto de fe, pero ¿cómo podemos dar un salto de fe si no tenemos fe? Entonces, algo Mm. muy importante es desarrollar esa confianza en la vida, en el universo, en Dios, en quien sea, en quien ustedes creen que al final es una misma energía, solamente que con diferentes nombres. Y también desarrollar mucho la autoconfianza. ¿Cómo puedo yo lanzarme y aventurarme a algo desconocido si no confío en mí, si no creo en mí? Por eso creo que también es muy importante comenzar a cambiar nuestro autoconcepto, a nutrir nuestra autoestima, a elevar nuestro amor propio y esa credibilidad y esa confianza de que lo que sea que vayamos a hacer va a estar bien y lo vamos a hacer increíble, pero primero hay que ejercitar esos músculos, el músculo de la confianza en la vida y de la confianza en uno mismo. En mi caso, yo sentí que mi camino era
dedicarme a ser terapeuta. Yo viví un proceso terapéutico que me ayudó muchísimo, que me sacó del hoyo en el que estaba. Y entonces yo lo platicaba con mi terapeuta de ese momento y le decía, es que yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Yo también quiero ayudar a otros. Y ella me decía, bueno, genial que lo estés descubriendo ahora. Así que en ese momento yo me prometí a mí misma que me iba a preparar para iniciar ese camino. En ese momento todavía era contadora, estaba trabajando en una empresa y yo utilicé eso como trampolín. Tampoco puedo decir que un día lo decidí y dije, listo, ya no voy a hacer esto nunca más y no me importa nada, porque no, no fue así. Yo me preparé algunos años económicamente, ahorré suficiente dinero, también académicamente, estuve tomando varios cursos, diplomados y también trabajando mucho en mí misma. Después me fui a la India. Cuando decido renunciar a la empresa, pues para algunas personas sí era una completa locura. ¿Qué le pasa a esta si estás en el mejor momento de tu carrera? Te está yendo súper bien profesionalmente, económicamente, materialmente, en todos los sentidos. ¿Por qué estás haciendo esto? Y sí, y en ese punto de mi vida ya no era tan caótico porque yo ya le había dado claridad a mi alma y a mi corazón y le había dicho, ok, tranquila, todo va a estar bien. Me prometo que me estoy dirigiendo hacia eso. Ya no me tienes que gritar ni me tienes que cachetear para que yo te escuche. Ya entendí. Y cuando empecé a tomar acción con eso, mi vida se empezó a ordenar, se empezó a acomodar, me empezaron a facilitar las cosas para que yo pudiera dirigirme a ello. Y a pesar de que estaba bien en ese trabajo, la verdad es un trabajo, el último en el que estuve, que yo amé y que sigo queriendo mucho y tengo muy lindos recuerdos de ello. No era lo que a mí me llenaba. Yo no era plena ni me sentía completamente feliz. Así que decidí escuchar a mi corazón, lanzarme al vacío, obviamente con una preparación y con un colchoncito también, con un salvavidas, tampoco es que me aventé ni a ciegas ni sin nada, pero hay que tener mucha valentía para ello, mucha confianza en que todo va a salir bien. Y al día de hoy, que esto fue hace casi 6 años, yo puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que si me volvieran a poner en esa situación, volvería a tomar esa decisión, porque después de eso me fui a la India, viví unos meses maravillosos, ahí fue donde nos conocimos con Shi, hemos creado unas cosas hermosas, hemos viajado juntas, creamos este proyecto de retiros espirituales en Asia. Y bueno, todo lo que he vivido en estos años ha sido tan expansivo que si yo no me hubiera atrevido, me hubiera privado, me hubiera limitado de todo esto. A veces trato de mirar a mi Jimena del pasado y de decir, qué bueno que lo hiciste, qué valiente fuiste. ¿Te imaginas de todo lo que nos hubiéramos perdido si yo le hubiera hecho caso a ese miedo, si no me hubiera atrevido? Así que bueno, hay que fortalecer esos músculos de la confianza y la confianza en la vida y la confianza en uno mismo, ¿no, amiga? Sí, totalmente. Y nada, también decirles como que que aparezca el miedo a lo desconocido es totalmente natural y obvio que da pánico perder todo eso que ya logramos y que ya tenemos, pero también el miedo es como el norte y es como, ay, tengo miedo, pero también eso me está contando que es por ahí, ¿no? Em, y no significa que ser valiente es no tener miedo. Yo tengo muchísimo miedo, constantemente tengo un montón de miedo. Me da pánico, me dio pánico cuando decidí irme a India, me dio pánico dejar la empresa en la que trabajé tantos años, me dio pánico cerrar mi empresa de diseño de interiores en ese momento y no saber qué iba a pasar, empezar a compartir en Instagram, empezar con los viajes a India que organizamos estos retiros en movimientos con Jime. Todo eso me dio muchísimo miedo, muchísimo, muchísimo miedo, de verdad me dio muchísimo miedo. El tema era como, vamos a hacerlo con miedo, porque sé que es por ahí, y vamos, y aventémonos, y también cuando lo hicimos juntas y de la mano un montón de cosas, estuvo espectacular, y conocer otras personas que también estén en ese camino, porque justamente, ¿no? Cuando te lanzás ahí a este vacío, que se abre el mundo de oportunidades y te empezás a ver quién sos y ver que se presenta, también empezás a conocer esas almas afines, ¿no?
Si yo no hubiese ido a India, no hubiera conocido a Jime. Y entonces realmente fue este acto de valentía, de fe, de confianza en mí, de confianza en la vida, que es un desarrollo, porque no es que ninguna de las dos nació así confiando en la vida, ¿eh? Ninguna de las dos nació confiando en la vida, ninguna de las dos nació confiando en sí misma. Yo tengo un amigo que siempre me dice, ay, bueno, porque vos confías más en vos. Sí, pero la confianza en una misma, la autoestima, es una construcción. La confianza en la vida también es una construcción y es una decisión que uno hace constantemente. Entonces, ¿qué significa que es una construcción? Que cuando yo digo, che, mira lo que pude, mira lo que hice, mira lo que logré, en vez de decir todo el tiempo, mira lo que me falta, mira lo que no hice, mira lo que no logré. No, porque hay un montón de cosas que sí hice, que sí logré, y mira cómo la vida me sostuvo, y mira cómo la vida, no, mira lo que la vida me está haciendo, mira cómo la vida no me acompaña. No, cuando empiezas a ver todo lo que sí lograste, todo lo que sí hiciste, todo lo que sí te atreviste, todas las veces que la vida sí te sostuvo, todas las que la vida sí estuvo para vos y te dio lo que necesitabas en el momento que necesitabas, aunque eso que te dio fue una cachetada, y empezás a ponerlo sobre la mesa, a agradecerlo y a verlo constantemente, constantemente, empezás a desarrollar ese músculo de la confianza. Porque justamente cuando nosotros desarrollamos todo el tiempo el músculo del miedo, del pánico, del no puedo, del síndrome del impostor, de la ansiedad y qué va a pasar y todos esos escenarios ilusorios negativos en donde todo va a ser terrible, eso es lo que más crece, porque eso es lo que yo le pongo atención y eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, si yo empiezo a ponerle atención a lo que sí soy, a lo que sí logré, a lo que sí me animé, aunque sea chiquitito, todo lo que sí pude, eso me empieza a desarrollar esa confianza en mí misma. Así que bueno, esto es muy clave en todo el proceso y como dice Jime, cuando ella renuncia a su último trabajo, al igual a cuando yo decido cerrar la empresa en donde estaba trabajando, ninguna de las dos estaba en el caos que estuvo en la primera renuncia, en la primera empresa, sino que fue todo un proceso y una evolución, ¿no? Nosotros a veces miramos a alguien que capaz tiene un proceso más largo y es como, ay, quisiera estar allá. Y es como que no me banco tampoco un proceso, ¿no? Es bueno bancar el proceso, porque todo es un proceso, ¿no? El fruto va a caer del árbol cuando está maduro. Si yo lo quiero arrancar antes, y está verde, no está listo. Entonces, bueno, damos ese tiempo, ese proceso, porque si yo quiero tener hoy eso que creo, si yo hoy quiero tener, yo me acuerdo cuando le decía mucho a Jimé cuando estábamos en el Ashram, es como que queríamos como crecer en las redes y demás, es como, bueno, si hoy yo pretendo tener 20.000 seguidores, ¿cómo lo voy a sostener? ¿No? Eso que, bueno, que dijiste recién antes, ¿no? Como no es solamente lograrlo, sino sostenerlo. Y quien puede sostener eso que hoy somos es la Gisela y la Jimena que pasó por todo este proceso. No una Gisela y una Jimena hace 5 años antes. Así que bueno, eso también, no ser paciente con nuestros procesos. Sí, ser muy paciente con nuestros procesos, muy compasivos también con nosotros mismos, Mm. abrazarnos, apapacharnos, escucharnos y sobre todo también tomar acción. Y qué bonito esto que dices, que no se trata de no tener miedo. Claro, nosotras constantemente tenemos miedo, pero cuando nos aventamos es con todo y miedo. Es imposible no tenerlo porque el miedo incluso es un mecanismo para la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando alguien te dice, no tengo miedo, no siento nada, no lo sé. No sé si no se sienta nada, sino más bien podría haber por ahí una desconexión. Y bueno, pues, ¿qué te parece, amiga, si sacamos conclusiones? Vamos cerrando este podcast, este episodio. Me encanta, amiga, sí. Bueno, una de las cosas es que la salida no es cambiarte de trabajo, salirte de tal relación, bueno, a lo mejor y sí, pero esa no es una solución real, que podemos cambiar de trabajo, de jefe, de pareja, pero va a seguir siendo la misma historia. Y además que en eso no está nuestra felicidad, porque también tenemos esta idea, ¿no? Ahora sí, cuando me cambie de trabajo voy a ser feliz, ahora sí, cuando tenga otro novio voy a ser feliz y voy a estar mejor. No, el cambio
y ese bienestar, esa paz, esa felicidad no tiene que ver con absolutamente nada externo. Puedes estar en otro país, en otra oficina, haciendo algo completamente distinto con otra persona. Sin embargo, sentirte igual de terrible, de desesperada, de desesperado, de frustrada, de frustrado, y te darás cuenta que no era eso. Esa es una de las conclusiones. Otra cosa es que cuando haces lo que amas, la vida te sostiene también y te va poniendo oportunidades y también te va mostrando el camino. Así que hay que aprender a Mm. confiar. Totalmente. Y ver también como estos momentos de caos, de que la vida te sube el volumen, de las cosas que duelen, de las cosas que, que nos incomodan, porque ese es un llamado de nuestra alma para el cambio, para la transformación. Entonces tratar de tomarlo como, ok, acá la vida me está pidiendo transformarme de adentro para afuera. Bueno, y que también es una escucha constante. Lo que queríamos hace 10 años, pues no es lo mismo a lo que queremos hoy. Y lo que queremos hoy probablemente no va a ser lo mismo que queramos el año siguiente o dentro de 5 años. Y que eso está muy bien. Hay que atrevernos a cambiar, hay que atrevernos a reinventarnos, porque a veces tenemos esta idea de, bueno, es que yo he hecho esto toda mi vida, pues ni modo de cambiarlo. Yo le he dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo, que tenemos miedo a perder eso que ya construimos pues para seguir evolucionando. Entonces hay que escucharnos, hay que darnos la oportunidad. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿tú quieres hacer esto siempre? Digo, la verdad es que no lo sé. En este momento me siento muy contenta, me siento Mm, cómoda, feliz, me apasiona, me encanta lo que hago, pero yo no sé si en un año yo quiera seguir haciendo lo mismo y ni qué decir en 5 años. Lo único que tengo mm, claro es que yo voy a priorizar mi paz mental y mi bienestar, escuchando siempre las sensaciones corporales, mm, a mi corazón, esas emociones que van a ser mi mejor brújula y que me van a decir, sí, ve por aquí, o también que me van a decir y me van a causar incomodidades, no es por acá, es momento de cambiar y está perfecto, puesto que lo único permanente en el mundo es el cambio. Ay, sí, totalmente, amiga, me encantó aclarar eso. Estamos en constante transformación, como decíamos el otro día, las Giselas y las Jimenas que pasaron en el viaje fueron un montón, en este viaje de un año que compartimos juntas. Hay constante cambio de piel y bueno, qué bueno acompañarlo desde nuestras decisiones, y todo lo que decimos, yo soy así, yo me defino, todo va cambiando, ¿no? Y nos aleja de la escucha del día a día. Así que sí, súper importante estar en esa escucha y abriéndonos al cambio que todo el tiempo está sucediendo. Exactamente, recordar que lo único permanente es el cambio y que nosotros también estamos en cambio constante. Hay que abrazar esos cambios, fluir con esos cambios y, y aventarnos con todo y miedo y sobre todo tomar acción, empezar un pequeño paso. Quiero terminar con esta frase. Tú das un paso y el universo da 10 por ti. Te empieza a Mm. poner todas las oportunidades y a conspirar a tu favor, así que confía. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos, por llegar hasta acá. Nos vemos muy pronto. Nos despedimos, Gise y yo, con mucho cariño. Mm. Gracias a todos, gracias a vos también, amiga, por estar del otro lado siempre. Y bueno, eso nos ayuda muchísimo que compartan a quien crean que pueden ayudar, que nos dejen comentarios, que nos digan algún tema que quisieran que hablemos, que nos digan lo que sientan. Así que bueno, estamos de este otro lado también para esto que queremos hacer, que es terapia en tribu y que podamos compartir y generar comunidades de acá. Un abrazo a todos.